Shemini. Bienvenidos a Shemini. Seguimos en el libro de Vayikra y vamos a seguir escarbando todos los tesoros que hay en el libro de Levítico. Hoy leemos Levítico 9, 1 al 11, 47. Antes de empezar, quiero señalar un aspecto que lo habla el libro, pero no es tan obvio. Y no tenemos que olvidar que en medio de todos estos procedimientos del inicio y el arranque de las operaciones del tabernáculo, el cielo interfiere de una forma muy puntual. Y lo hace a través del tiempo. Por ejemplo, al inicio del lanzamiento del tabernáculo, también no solo se está iniciando la operación del tabernáculo, sino que también se está celebrando el primer Rosh Hodesh de Nisan. Y es muy bonito que todo esto está empezando en esa época. Es el tiempo indicado del comienzo del tabernáculo. Y eso no es muy evidente. Es como un mojón en el tiempo. Un mojón es una señal permanente que se pone en un terreno para fijar los linderos del terreno que uno tiene, y eso determina el término del terreno, la frontera, el perímetro. Los mojones son piedras, son señales físicas permanentes que están ahí. No, esos mojones no se pueden cambiar de lugar. Es ilegal, totalmente ilegal cambiarlos de lugar. Y eso no solo sirve como para delinear o marcar un terreno, sino también sirve para que sirva de guía para las personas. Eso es hablando de un terreno, pero también en el tiempo tenemos mojones, y esos mojones se están estableciendo. Aquí, por ejemplo, se está estableciendo el primer Rosh Hodesh y las fiestas que Dios ordenó se celebraran, que están descritas en Levítico 23, que vamos a llegar a ellos, también son mojones. Son mojones en el tiempo. Son señales permanentes en el tiempo que nosotros no debemos cambiar. Y también son linderos y son marcadores de nuestra heredad, de lo que Dios va a hacer en el tiempo. Al iniciar el tabernáculo, también inicia este relojito junto con él. O sea, aquí se va celebrando, porque nunca antes se había celebrado el Rosh Hodesh. Y eso es un detalle que yo quería iniciarlo para tenerlo en el tintero de nuestro estudio. Y ahora quiero comenzar diciendo que por alguna razón en esta iniciación, en el inicio del tabernáculo, sucedieron dos ceremonias consecutivas. La primera se llama el Miluim, que es una consagración para una labor particular. Esta es una ceremonia de consagración. Y en el Miluim se está
consagrando los sacerdotes. Y la otra ceremonia que vamos a ver es el día 8, de ahí el nombre de esta parashá, Shemini, que es el octavo día. Estas son dos cosas que vamos a estar viendo. Entonces, una es una consagración para una labor particular, que es la labor particular de los sacerdotes, y la otra es el korbanot, la ofrenda especial que se ofrece por Yom Hashmini, que es el octavo día. Y por eso mi comentario inicial al decir aquí está iniciando, porque el octavo día tal vez no es un día que ha sucedido en el término profético, pero todo lo que pasa aquí en el tabernáculo con relación al tiempo, todo esto es profético. Y el octavo día no es la excepción. El octavo quiere decir un nuevo inicio, nuevo todo. Entonces, eso, Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Los 7 días de la primera etapa de Miluim, o sea, son 7 días de la ceremonia, corresponden también a la creación, pero luego viene el octavo día. Y el octavo día tiene un aspecto profético. Este valor profético está representado en esta porción y es muy grande como para ignorarlo. Entonces, en el capítulo 9 del 1 al 24, que vamos a comenzar leyendo, vamos a leer esto. Cada ceremonia tiene un propósito distinto. El Milgum tiene el propósito de consagrar a los sacerdotes y el otro tiene otro aspecto profético que lo vamos a ver más adelante. Veremos cada uno de estos propósitos, las dos ceremonias y también mientras mostramos cómo se va viendo todo esto en el libro de Vayikra o Levítico, también vamos a tener una comprensión profunda de las festividades de Yom Kippur. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. El libro de Levítico, Vayikra, como lo hemos venido leyendo, vamos a ver la descripción de estos eventos que se dan en una forma de narración en esta porción que nos toca leer hoy. Todo lo que hemos venido leyendo ha sido una instrucción. Hoy vamos a leer una narración. O sea, aquí va a cambiar un poquito y solo es en esta parte del libro donde hay una narración. Todo lo demás es simplemente instrucciones de leyes. Entonces, ¿por qué se inserta esta narración en este punto en el libro de Vayikra? Y la narración nos va a ayudar a conectar con otras partes, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un repaso de la primera mitad del libro de Vayikra para identificar el punto preciso donde se cuenta esta historia. Muy bien. Como veníamos leyendo en el inicio, al principio estábamos viendo los korbanot o las ofrendas individuales, que son las ofrendas voluntarias en los capítulos 1 al 3. De ahí vimos el korbanot que se deben traer, ya son las ofrendas obligatorias en el capítulo 4 y 5. Continuamos con las leyes
sobre cómo los sacerdotes deben ofrecer los korbanot, las ofrendas. Y eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 6 al 7. Después comenzamos en el capítulo 8 a ver la ceremonia Milium, que la vamos a seguir viendo hoy. Luego, en el capítulo 9, vamos a ver la otra ceremonia de las dos que mencioné en el inicio, de Yom Hashemini, capítulo 9, el día octavo. Luego, en el capítulo 10, vemos la tragedia que sucedió a Nadab y Abiú. Y en el capítulo 11, vamos a ver una presentación de varias leyes que están relacionadas con el tabernáculo. Y también a mí me parece muy interesante porque aquí toma un giro después de la tragedia de Nadab y Abiú. Pero antes de seguir adelante, yo voy a hacer una conexión con lo que estamos viviendo en este momento, con cosas que sucedieron en Éxodo. Eso es como mi intención, ver realmente conectar fuertemente este libro con lo que sucedió en Éxodo, que es lo que vamos a ver hoy. En Éxodo 40:12 se anuncia la ceremonia de Miluim. Y es la primera vez la ceremonia especial a los sacerdotes. Y dice, bueno, no es aquí que se hace por primera vez, pero ahí se anunció enseguida. Dice, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la reunión, de la tienda de reunión, y los lavarás con agua a los sacerdotes. Los vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote, y acercarás a sus hijos y les harás poner túnicas. Entonces aquí ya vemos que esto es parte de la parte que vimos del final de Éxodo. Y vamos a ver que en Tetzabé, Éxodo 27 al 30, que es también hay una mención. Aquí hay una relación. Aquí estamos comenzando a conectar esta inauguración del tabernáculo con las cosas que sucedieron en el libro de Éxodo. Entonces, esta ceremonia, Miluim, de 7 días, definitivamente se mencionó primeramente en el libro de Éxodo. El mandamiento original se registró por primera vez en Tetzabé, en Éxodo capítulo 29. Lo vamos a comparar con el capítulo 8. Por alguna razón, la Torá ubica esta historia de Vayikra en lo que parece ser una interrupción a su presentación de los mandamientos. O sea, en medio de los mandamientos del tabernáculo se hace mención de esta narrativa y se hace mención de todo esto. Luego discutiremos lo especial que tiene esto. Primero vamos a entender que hay una diferencia en los detalles del tabernáculo que se encuentran en el libro de Éxodo, contrastado con las descripciones que hay en el libro de Levítico. Vamos a ver que cada una de las dos ceremonias de dedicación se dan, y para explicar por qué están registradas específicamente en el libro de Levítico y no registradas en el libro de Éxodo, que podrían haber perfectamente sido escritas ahí, porque no hubiera habido problema.
Pero hay una distinción simple, bastante simple, que explica por qué, por qué estas leyes relativas al tabernáculo están en los dos libros. Lo mismo pasó cuando estábamos viendo las dos descripciones de la construcción del tabernáculo cuando estábamos viendo Éxodo. Una narrativa estaba dedicada para hablarla y la otra narrativa del mismo libro que describe el tabernáculo estaba dedicada a los que iban a construirla. En Shemot, en Éxodo, encontramos los detalles de la construcción. Esa es la parte igualmente, ahí en Éxodo eso es lo que describe, pero aquí en Levítico vamos a ver los detalles de la operación, que ya aquí es distinto. En los capítulos del 25 al 31 del libro de Éxodo, en Terumá y Tetzabé, se estaba construyendo, o mejor dicho, se constituía una unidad distinta que describe los mandamientos para construir el tabernáculo. En los capítulos 35 al 40, ya Vayahel y Picudei, detallan cómo se construyó realmente. Al principio era una descripción y la siguiente vez fue una descripción específica de cómo lo hicieron. Pero por alguna razón los detalles de la ceremonia Miluim de 7 días se registran, se registran en Éxodo, pero también se registran en Levítico. Entonces, la parashá Tetzaveh detalla sus mandamientos, mientras la parashá Tzab cuenta la historia de cómo se llevó a cabo. Para entenderlo, vamos a leer esas escrituras. Vamos a repasarlo, cómo se va a llevar a cabo esta ceremonia. Primero, Moisés debe ungir el tabernáculo. Va a ungir las vasijas a los sacerdotes, los va a ungir con aceite, los va a lavar. Y luego, en cada día se van a ofrecer tres ofrendas. Una hatat, una olá y una shelamim. La hatat de un becerro. La sangre se va a rociar en la parte superior del altar. Va a haber un olá. La sangre se va a rociar también en el altar. Y va a haber la ofrenda Miluim como un shlamim. La sangre se va a rociar sobre los kohanim, los sacerdotes. Ahora, claro, suena difícil, pero no es tan difícil. Si pensamos un poquito sobre lo que sucedió en Éxodo con el aspecto del becerro de oro, todo esto tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver cómo se ofrecieron, cómo se llevó a cabo lo del becerro, el altar que hicieron, y aquí cómo se va apartando cada uno de los lugares, porque si se recuerdan, lo que hablábamos en las porciones anteriores es que estábamos diciendo que Moisés está tratando de dirigirnos hay un paralelo, dijimos, con el monte de Sinaí, con el tabernáculo. Como en la cima del monte es un lugar santísimo y que no pueden pasar, hay unas restricciones que no pueden pasar las personas de ahí. Todo eso lo estuvimos leyendo. Aquí vamos a ver cosas similares entonces el paralelo sigue dándose. Entonces vamos a leer un poquito del libro lo voy a leer yo
para mientras los que se van agregando nos van a ayudar con la otra lectura. Y vamos a leer de la ceremonia de Miluim. Y esto está escrito en el Éxodo 29. Entonces, comienzo leyendo y dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Lo harás de flor de harina de trigo y lo pondrás en un canastillo. Y el canastillo lo ofrecerás juntamente con el becerro, los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás vestiduras, vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. Luego pondrás el turbante sobre la cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Lo ungirás. Después harás que sus hijos se acerquen y les vestirás las túnicas y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así llenarás la mano de Aarón y la mano de sus hijos. Después harás acercar el becerro delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del becerro de oro. Aquí, esta ceremonia que Miluim, es la ceremonia que venimos, esta es la ceremonia de 7 días que hoy vamos a leer, pero la estamos leyendo en Éxodo. Yo quiero que conectemos estos eventos. Estamos en Éxodo 29. En la lectura de la Biblia todavía no hemos leído el aspecto del becerro de oro. Por eso es que se sabe que en Éxodo 34 no está en un orden cronológico, porque obvio es que aquí ya se nombró a Aarón y a sus hijos para que ellos sean los que van a ser consagrados en esta primera ceremonia, en la ceremonia Miluim. Vean cómo estamos leyendo de Éxodo 29, lo que está pasando en Levítico 9, que nos toca leer hoy. Entonces, como decía, aquí Dios está dando las instrucciones, se le está dando a conocer qué es lo que va a pasar en Éxodo, y aquí en Levítico ya se está haciendo, ya se está realizando, ahí se está dando la operación de cómo se va a dar esto. Seguimos con la lectura en el versículo 11. Y dice: luego degollarás el becerro en presencia de Jehová a la entrada de la tienda de reunión, y tomarás de la sangre del becerro y la aplicarás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre las entrañas, el redaño, el hígado, los riñones con la grasa que se envuelve, y lo dejarás consumir en el altar. Pero la carne del becerro con su pellejo y su estiércol consumirás al fuego fuera del campamento. Es ofrenda del pecado. Asimismo tomarás el primer carnero, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. El versículo 16 dice: y degollarás el carnero. Estoy en el Éxodo todavía, Éxodo 29. Degollarás el carnero y tomarás su sangre, la rociarás en torno al altar. Después
Descuartizarás el carnero en trozos, lavarás sus intestinos, sus patas, y los pondrás sobre los trozos y sobre la cabeza. Quemarás todo el carnero sobre el altar. Ese es el holocausto a Jehová, olor fragante, olor que apacigua, ofrenda ígnea, ofrenda quemada totalmente para Jehová, ofrenda de fuego. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego degollarás el carnero, tomarás de su sangre, la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en el lóbulo de las orejas de sus hijos, en el pulgar de sus manos derechas, en el pulgar de sus pies derechos, y esparcirás la sangre alrededor del altar. Tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción y lo esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos. Y él será consagrado. Aarón se va a ser consagrado de esa forma, y sus vestiduras y sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás luego la grasa y la cola del carnero, la grasa que cubre sus intestinos y el recubrimiento del hígado, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos y la pierna derecha, pues es un carnero de consagraciones, con una hogaza de pan y con una torta de pan con aceite y con hojaldre de canastillo de los ácimos que está en la presencia de Jehová. Y los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás en una ofrenda mecida delante de Jehová. Seguidamente lo tomarás en sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto, olor que apacigua delante de Jehová. Es ofrenda ígnea, ofrenda de fuego. Tomarás el pecho del carnero de la investidura de Aarón y lo mecerás. Es ofrenda mecida delante de Jehová y será tu porción. Consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda, que fue mecido y que fue alzado del carnero de la investidura, de lo que es para Aarón y de lo que es para sus hijos. Será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, pues es ofrenda y será una ofrenda de parte de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz. Su ofrenda a Jehová. Las vestiduras consagradas son de Aarón, serán para sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, para llenar con ellas su mano. Por 7 días las vestirá el sacerdote. Esta es la ceremonia de 7 días. Por 7 días las vestirá el sacerdote que sea su sucesor de entre los hijos, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el santuario. Y tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan en el canastillo en la entrada de la tienda de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales hizo expiación para llenar sus manos y consagrarlas. Pero el extraño no comerá, porque son consagradas. Y si sobra de la carne, del pan y de la investidura hasta mañana, quemarás en el fuego lo que sobre. No se comerá, porque está consagrado. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he ordenado. Durante 7 días llenarás su mano. Este es durante la ceremonia de Miluim. La ceremonia especial de 7 días, de la ceremonia de consagración de 7 días. Y sacrificarás diariamente el becerro de la expiación por el pecado. Purificarás el altar
de hacer expiación sobre él. Bueno, vean que es bien interesante. Solo quiero interrumpir un poquito rápidamente la lectura para que vayamos viendo. Aquí dice que va a haber expiación por el pecado. Entonces, ¿de qué pecado? O sea, aquí estamos hablando del pecado que cometieron pues los sacerdotes y todos, pero hay una expiación, y eso sucedió después del capítulo 34, donde todo el pueblo le pide perdón a Dios y hay una expiación ahí. Y Dios resuelve perdonar a su pueblo haciendo un nuevo pacto. Y todas estas descripciones es como está aludiendo a todos esos eventos. Por eso estoy conectando Levítico con Éxodo, para ir conectando la experiencia del Monte Sinaí con la experiencia del tabernáculo que se está dando en esta ceremonia. Sigo en el versículo 37 y dice, harás expiación por el altar durante 7 días, Milium, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás en el altar: 2 corderos añales cada día continuamente. Ofrecerás cordero por la mañana y el cordero y otro cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite machacado, y para libación 1/4 parte de un hin de vino. El segundo cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Lo harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Ofrenda de ígnea quemada para Jehová en olor fragante, en olor que hace paz, en olor que apacigua. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido en entrada de la tienda de reunión en presencia de Jehová, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo ahí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Aquí viene, este es el final de esta ceremonia, Milium. Es el final, donde el lugar va a ser santificado con mi gloria, por la cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar también. A Aarón y a sus hijos santificaré, para que me sean sacerdotes, y habitaré, que esta es la parte, aquí esta es la conclusión, y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios, y ellos me conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Muy bien. Esto es lo que sucedió en esta primera descripción de la ofrenda Milium, que sucedió, que realmente donde está la primera vez que se menciona. Estamos hablando en Éxodo 29, capítulo 29, del 1 al versículo 45. Esto fue lo que pasó. Muy bien, pero estoy revisando aquí unas escrituras. Muy bien. Éxodo, solo déjenme ver que esta escritura no la tengo registrada. Bueno, dice, harás asimismo un altar que para quemar incienso lo harás de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo. Será cuadrado, en sus cuernos formarán parte de él, lo recubrirás de oro puro. Esto es
lo que va a hacer. Yo creo que eso se me pasó. Pero es parte, también el altar se está, también es parte del final de esta ceremonia. Aquí es donde se aparta, se santifica todo esto en esta ceremonia Milim que se comenzó a describir. Está descrita en Levítico, en Éxodo y en Levítico. Pero conectemos primero, porque imagínense, ya había pasado lo del becerro y ya se eligió a los sacerdotes pensando, estamos en el libro de Éxodo y aquí en el libro de Levítico estamos viendo esa ejecución que ya vimos descrita anteriormente. Entonces, aquí en Levítico vamos a leer eso lo leímos la semana pasada. Vamos a leer del Levítico 8, del 5 al 10, la misma descripción de lo que acabo de leer, pero para mí es importante que lo leamos porque si yo hubiera leído esto, ustedes no lo hubieran conectado con Éxodo. Entonces, por eso sí me tomo el trabajo de hacerlo. Levítico 8, 5 al 10 dice, dijo Moisés a la asamblea, esta es la palabra de Jehová que ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, los lavó con agua. Luego puso sobre él la túnica, lo ciñó en cinto, lo vistió en el manto, lo puso el efod, lo ciñó con el cinto tejido del efod y envolviéndolo en él, le puso encima el pectoral y en el pectoral colocó el urim y el tumim y luego él puso el turbante sobre su cabeza, encima del turbante, en su frontal, fijó la placa de oro y diadema sagrada, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Enseguida tomó Moisés el aceite de unción y ungió el tabernáculo y lo que había en él y lo santificó. Entonces, eso lo vimos la semana pasada en Sab, la parashá anterior. Y que también es parte de esta ceremonia, que es la ceremonia Miluim de unción. Aquí se está haciendo esta ceremonia para ungir a los sacerdotes y el altar y el tabernáculo. Entonces, esta ceremonia de unción puede entenderse fácilmente como la etapa final de la construcción del Mishkan, donde se está estableciendo en el lugar, en el tiempo y se está estableciendo y Dios es Dios quien va a sancionar esta consagración al final. Y cómo la sanciona cuando la gloria de él baja. Ahí la sanciona. Entonces, las ofrendas que se hacen ahí por aspersión también parece ser un tipo de unción para el tabernáculo. Y desde esa perspectiva, esta ceremonia debe estar incluida en el libro de Éxodo. O sea, por eso decía, puede ser parte, no iría mal si estuviera escrita en Éxodo. Al concluir el conjunto de leyes para construir el Mishkan, hubiera venido bien esta descripción. Por otro lado, la ceremonia también es la primera vez que se ofrecen ofrendas en esta ceremonia. O sea, antes simplemente teníamos la descripción de qué es lo que iban a hacer. Aquí se va a hacer todo, ya operado. Por otro lado, la ceremonia también inicia en la primera, aquí se inicia la operación del tabernáculo y es la primera vez que se usa. Aquí el tabernáculo es la primera vez que está siendo usado. O sea, en este momento de esta ceremonia de 7 días que ya había comenzado. Por lo tanto, los detalles de la ceremonia también se registran en Levítico, además de Éxodo. Y por eso es que tiene un significado muy profundo para que podemos conectar entre los dos libros.
Con esto en mente, entonces analicemos el propósito de la ceremonia adicional, que es el octavo día, el Yom Hashmini. Esta ceremonia es la que se da, es adicional, que es al día siguiente de la finalización de la ceremonia Milium, que es la dedicada para los siete días, como había sido descrito, para echar a andar, a funcionar y declarar el tabernáculo operativo, efectivo y operando. Además, en este día, Aarón y sus hijos es cuando ofician ellos por primera vez. Aquí salen ellos a oficiar. Entonces, habiendo dicho lo que hemos dicho y antes de que empezamos a leer de la ceremonia del octavo día, vamos a aprovechar y empezar a leer la parte que nos corresponde hoy. Entonces, te voy a pedir a Lucky si pudiera leer los primeros 5 versículos del capítulo 9 de Levítico. Levíticos 9, 1 al 5. Llegado el día a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio para el pecado y un carnero para holocausto, sin defecto, y hazlos aproximar ante Jehová. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añales y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolar ante Jehová. Así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Jehová se aparecerá a vosotros. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Jehová. Muy bien. Aquí empieza nuestra parashá de hoy, en esta porción. Y vean, allí dice, llegado al día octavo. O sea, ya leímos que termina la ofrenda Milium y ahora la ofrenda, la ceremonia de 7 días termina, y ahora empezamos con la parte 2, que es la ceremonia del octavo día, que es la que estamos describiendo hoy. Y por eso se llama Shemini octavo. Muy bien, le voy a pedir a Maite si pudiera leer la Sí. 6 al 10. 6 al 10. Lo leo de tu asunto, puedo leer. Donde quieras. La Reina Valea. Sí, está bien, está bien. Bueno, ok. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló al becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Uh-huh. Hasta ahí, ¿verdad?
Sí, gracias. Sí, gracias. Yo quiero poner un pensamiento en ustedes, en su mente, particularmente en la parte donde hay donde Dios se molesta en Éxodo 30, creo que es 35, donde Dios se molesta con su pueblo y dice, yo ya no quiero nada con este pueblo, me voy, yo aquí los dejo, ¿verdad? Literalmente es lo que Dios iba a hacer, ya los iba a dejar. Moisés interviene y al final le piden perdón a Dios y hacen una ofrenda. Y pareciera como que aquí está haciendo eso, ¿verdad? Se está haciendo otra vez esto porque hay una expiación por el pecado eh, eh, nuevamente aquí en esta descripción que acabamos de leer. Entonces, sigamos leyendo. Lo que yo quiero ir es ir conectando los eventos del significado del tabernáculo que tiene que ver con todo lo que sucedió en Éxodo, porque y aquí esto es como la continuación. Y aquí se está arrancando. Ahora voy a pedir a Silvita si puede leer del 11 al 15. Pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento. Seguidamente degolló el holocausto y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Después le acercaron el holocausto, trozo por trozo, con la cabeza, y los hizo quemar sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas y los hizo quemar con el holocausto en el altar. Luego hizo acercar la ofrenda del pueblo y tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló. Y como el primero, lo ofreció por el pecado. Leo yo la siguiente. Dice, después ofreció el holocausto e hizo la ordenanza. Presentó a sí mismo la ofrenda vegetal y llenando su mano la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el novillo y el carnero como sacrificio de ofrendas de paz por el pueblo. Y los hijos de Aarón le acercaron la sangre que él roció sobre el altar en derredor. Y las grasas del novillo, del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones y la grasa del hígado, las pusieron con las grasas y los pechos. Se hizo consumir la grasa sobre el altar. Lucky, esta última parte. Levíticos 9, 21 al 24. Pero los pechos y la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida ante la presencia de Jehová, tal como Moisés había ordenado. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión cuando salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Jehová apareció ante todo el pueblo. Y de la presencia de Jehová salió luego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Muy bien, aquí se concluye la ceremonia. Y como lo vimos en Éxodo 29, que
al finalizar, él había dicho que su gloria bajaría. Entonces, es aquí, pasó como dijo, entonces la gloria de Jehová apareció delante del pueblo y la presencia de Jehová, de su presencia, de su fuego consumidor, de él salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Esto yo sé que es muy difícil asimilar todo esto, ¿verdad? Porque no es la usanza ni la tradición moderna de hacer pactos de esta forma, porque esto es lo que se hace. Vamos a cerrar un pacto, va a haber el cierre, vamos a comprar algo y ahí está, es el cierre, se hace un pacto, vamos a, etcétera. Así es como en la antigüedad se hacían los pactos, así se amarraban las palabras y los pactos que se hacían unos con otros. Y a mí me llama la atención cómo Dios, número uno, va tras la presencia de Jehová, va tras la ofrenda, va tras el holocausto que se está quemando, o mejor dicho, que Él va a consumir. En los términos de un pacto. El que rompa el pacto va a ser consumido al fuego. El que rompa el pacto. Y eso es lo que vemos que sucedió con lo que le llamamos el pacto de las partes con Abraham. Que Dios hizo un pacto con Abraham, lo mandó a partir a los animales en dos, los puso allí en el lugar donde tal y como Dios le había descrito. Y antes de hacer el pacto, o sea, antes viene un sueño profundo sobre Abraham y Abraham duerme y el que pasa el pacto es solo él. Ese pacto se volvió un pacto de una parte nada más, no pasaron las dos partes, unilateral. No fue bilateral, fue unilateral. Porque Abraham se durmió, mejor dicho, lo durmió Dios para que no pasara. Y era la intención de que no pasara. Ahora aquí se ve un poco de eso porque aquí no hay, se está presentando un sustituto de ofrenda porque como bien sabemos, la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Y aquí se está presentando una ofrenda que es ese sustituto. Dios está asegurando de que el hombre, nosotros, no vamos a pagar por eso. Es Él el que está pagando por esto. Y es su fuego consumidor que va tras la ofrenda. O sea, viéndolo de ese punto de vista, no es tan grotesco como muchos como muchos lo piensan. Mal por el aspecto pagano que ha infectado adrede todos estos procedimientos. Entonces, en este día encontramos ese mandamiento que fue hecho, se llevó a cabo, esa ofrenda que se cumplió explícitamente. En el versículo 5 decía, llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado y la asamblea se acercó y permaneció en pie en presencia de Jehová. Y Moisés dijo, esta es la palabra que Jehová ha ordenado que hagáis para que la gloria
de Jehová aparezca. Y eso está en el versículo 6 que acabamos de leer. Y al final, en el versículo 23, se llegó a dar eso. Ahora, en Kitizá, en la Parashá Kitizá, vimos, debido los pecados del becerro de oro, Dios había quitado su gloria, su presencia, su Shekinah del campamento de Israel. O sea, esa Shekinah se fue de los hijos de Israel, que es lo que habíamos hablado. Se había ido la Shekinah que los hijos de Israel habían presenciado en el monte del Sinaí. Que traigo esto porque ahora es cuando en el capítulo 33 es cuando se dio eso. Solo voy a leer la parte azul que dice el 33:7. Y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos fuera del campamento y la llamó tienda de reunión, y todo el pueblo buscaba a Jehová. El que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, él tomó la tienda y se la llevó fuera del campamento. Cuando Moisés ascendió al monte de Sinaí para recibir las segundas tablas, él prometió que su Shekinah regresaría al campamento. Y eso está en el versículo 8 del capítulo 34, y dijo: entonces Moisés se apresuró a inclinándose a tierra y se postró diciendo: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que, aunque somos un pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado y nos tomes por posesión tuya. Y él respondió: he aquí, yo renuevo el pacto ante todo el pueblo. Haré maravillas cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio de la cual tú estás verá la obra de Jehová, porque terrible es lo que voy a hacer contigo. O sea, terrible va a ser, grande, va a ser muy fuerte lo que él va a hacer. Sin embargo, primero fue necesario que los hijos de Israel, para que pasara esto, construyeran el tabernáculo y así facilitar su regreso. Por eso es que decía en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto lo estamos contrastando con, si lo contrastamos con el Éxodo 33:7, dice: y tomaba Moisés la tienda, la levantaba lejos fuera del campamento de reunión, y todo el pueblo, todo el que quería buscar a Jehová salía de la tienda de reunión. O sea que Dios se había ido. Es interesante. A mí me da la impresión que para tener esa mentalidad, y eso es algo que por lo menos es lo que yo intento, yo busco esa mentalidad de Jehová. No, ay, esto es antiguo, esto es obsoleto. O sea, esto de un plumazo lo tiro y lo descarto de la posibilidad de siquiera entenderlo. Entonces, pero con esto quiero decir que yo tengo que buscar la mentalidad que prevalece en Dios, que yo debo de salir del campamento si Dios no está en el campamento. Yo tengo que buscar su mentalidad, porque la mentalidad de Él es la que va a prevalecer. Y esto no es obsoleto,
porque el octavo día no ha venido. Viene el octavo día. El octavo día es un elemento profético de la historia que vamos a vivir. Es algo que no ha sucedido, es lo que viene, es tierra nueva. Entonces, así se completa la construcción del Mishkan con una ceremonia de 7 días. 7 días nos recuerda a los 7 días de la creación, donde son 6 días, el séptimo se hace el milenio y después viene el octavo día. Aquí hay, aquí simplemente, aquí estamos viendo en el libro de Levítico los elementos finales de la historia, viéndolo proféticamente. Entonces, una vez se completa el tabernáculo, son hechos las ofrendas especiales de Yom Hashmini y se establecen las bases que facilitarán el retorno de la Shekinah. Porque hoy se aparecerá la gloria de Jehová. ¿Verdad? Y repito los últimos 2 versículos 23 y 24 del capítulo 9 que acabamos de leer. Que Moisés entró con Aarón a la tienda de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria de Jehová apareció ante todo el pueblo y la presencia de Jehová salió fuego consumidor y el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros, algo que posiblemente nosotros tengamos el privilegio de hacer. Muy bien, voy a leer, porque esto lo voy a comparar con una escritura que leímos en Mishpatim, que es la primera porción después del evento de las 10 palabras. Y voy a leer del Éxodo 24, 11 Éxodo 24, versículo 16. Voy a leer. Y dice, y la gloria de Jehová sobre el monte del Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día, Dios llamó a Moisés en medio de la nube. Y a los ojos de Israel, la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No ven con que todo se repite, ¿no? Aquí estamos haciendo una descripción de lo que sucedió en el monte del Sinaí, que era profético para lo que estaba sucediendo en esta parte que estamos leyendo. O sea, se está dando, nada más que aquí se está iniciando el santuario. O sea, el santuario realmente fue el monte del Sinaí, pero ahora se está estableciendo el tabernáculo, el Mishkan, el Makom, el lugar donde Dios ha puesto su nombre para habitar con los hijos de Israel. Entonces, las ofrendas especiales durante la ceremonia Miluim tiene un doble propósito. Expiar los pecados del becerro de oro y recrear la experiencia del monte del Sinaí en el tabernáculo. Básicamente se está haciendo esto otra vez. Entonces, aquí es precisamente donde encontramos que debido al becerro de oro, Aarón debe traer un hatat y un olá, que son las ofrendas que él está diciendo. Una que se va a quemar completamente, una ofrenda ígnea que se va a quemar. Eso lo vimos en el versículo 2. Toma un becerro del capítulo 9 que acabamos de leer. Toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero
para holocaustos sin defecto y hazlos aproximar ante Jehová. Entonces los hijos de Israel deben traer un hatat y un olá, una ofrenda de pecado y una ofrenda quemada. Habla los hijos de Israel, dice en el versículo 3, dice, tomad de entre las cabras un macho cabrío para los sacrificios por el pecado y un becerro y un cordero de añales y sin defecto para el holocausto. Muy bien. Y 2, para recrear la experiencia en el monte del Sinaí, que esa es la que se va a ir, esa es la que se está trasladando, esa misma experiencia que hubo ahí, se está trasladando permanentemente para que esté funcionando dentro del tabernáculo. En el versículo 24, perdón, en el versículo 4 del capítulo 24 de Éxodo, dice, lo voy a leer yo, y dice, y escribió Moisés todas estas palabras de Jehová. Levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar con 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Jehová habló. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo, diciendo, y aquí la sangre del pacto, que Jehová ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro semejante en pureza a los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel que pudieron contemplar a Elohim y después comieron y bebieron. O sea, rectificaron el pacto comiendo y bebiendo, celebrando la fiesta, que es básicamente lo que están haciendo en estas mismas ceremonias. Muy bien. Ahorita vamos a leer, entonces, vamos a seguir leyendo de la tragedia que hubo aquí adelante de Nadab y Abiú. Al final de esta ceremonia, ellos fueron castigados y vamos a ver esta parte. Le voy a pedir, ¿quién se quedó de último? Bueno, no sé, pero le voy a pedir a Maite si pudiera leer la primera parte del 1 al 5. Y si ella no está lista, le pido a Silvita si pudiera leer esta parte. Sí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Jehová salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había hablado. A mí esta parte de aquí, antes de seguir, porque
Este es un gran shock. Aquí, este es el primer evento. Aquí es donde se arranca la operación y la función del tabernáculo y sucede esta gran tragedia. Esta fue una grandísima, grandísima tragedia. Haciendo la comparación de el tabernáculo con el monte del Sinaí, podemos ver que en el Sinaí Dios ordenó a que no cruzaran la restricción que él había limitado. Él dijo, de aquí no pasen. El que pase será aseteado o será apedreado. Morirá. Y esto es algo que Dios, es evidente que Dios va a mantener sus limitaciones, sus delimitaciones. Ese es su santuario, ese es el lugar donde Él habita. Y yo lo que aquí, yo esto lo veo con mucha temor porque es lo que me causa más temor de todo a mí de esto. Es que yo no veo, no percibo en el corazón de Nadab y Abiú una mala intención. No se ve que ellos iban a hacer algo malo. ¿Cuál fue el error? Ellos ofrecieron, y eso está en el final del versículo 1, un fuego extraño. ¿Qué? Y este para mí es la clave. Dios nunca les mandó. Y puedo ver, puedo distinguir que aquí no hay espacio para quedar bien con Dios, particularmente por los sacerdotes. Dios está diciéndonos que hay una forma de quedar bien con Él. Y por supuesto es acercándonos a Él. Y por supuesto es en la experiencia donde va a haber muerte en el acercamiento, en el sentido, el cualquiera que se acerque va a experimentar muerte a Dios. O sea, por eso a mí me llama la atención esos versículos en el Nuevo Testamento donde dice que debemos morir a nosotros mismos. Porque morir a nosotros mismos tiene que ver con hacer las cosas como Dios dice. No tiene que ver con hacer las cosas como yo quiero o como a mí se me antoja o como a mí me parece o como yo creo que quedaría más bonito. O sea, podría haber, no necesariamente. Yo no veo, y por esa es la parte que a mí me causa temor, es cuando yo pienso en la posibilidad de que yo pudiera ser un sacerdote. Yo. Y veo a Nadab y Abiú como un gran ejemplo de no hacer. Llegar a la presencia de Dios. Y llegar con la conciencia de que yo tengo que llegar en sus términos y no en los míos. Y que yo no voy a hacer lo que yo quiera. O sea, este es un sacerdote que está siendo consagrado, apartado para hacer tal como Dios ordenó. Y eso a medida de que haz conforme a como se te fue mostrado en el monte. Haz conforme a como
Básicamente es una y otra vez está diciendo Dios, haz conforme a como se te ha sido mostrado. Haz conforme a como se te ha sido mostrado. Y esto se repite y se repite. Pero como que no llegara a nuestra mente porque decimos, ah, eso no es para mí. ¿Verdad? Pero esto tiene que ver mucho con eso. O sea, creo que la presencia de Dios es muy reverente, es muy santa. Y yo creo que este es como al inicio, Dios nos está dando este mismo ejemplo, nos está dando esta misma lección de que tenemos que respetar el orden que Él ha establecido, las limitaciones, los mojones, no solo de lugar, sino de tiempo. De llegar en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Y por eso quería hablar también, comencé hablando del tiempo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. ¿Puedo seguir entonces? Sí. Ya que no salté, es que no le había quitado el mudo a la cuestión, disculpen. Bueno, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Muy bien, de este versículo de 9, hay personas que dicen que ellos murieron porque ellos estaban influenciados por vino. ¿Verdad? O sea, de aquí nace esa idea, ¿verdad? No es, a mí no me suena así, pero, o sea, no, tampoco, no puedo afirmarlo, no puedo negarlo, pero yo creo que, pero ese es de aquí es donde nace. Voy a seguir leyendo yo el siguiente 5 versículos. Y dice, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos y para enseñar a todos los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha hablado por medio de Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos que habían quedado, Eleazar e Itamar, tomad la ofrenda vegetal sobrante de las ofrendas ígneas y a Jehová y comedla sin levadura junto al altar. Es cosa santísima. La comeréis en el lugar santo porque es un estatuto y el estatuto de los hijos de las ofrendas ígneas a Jehová, pues así ha dicho, así ha sido ordenado. Y el pecho que es mecido y la espaldilla que es alzada, lo comeréis en el lugar limpio, en un lugar limpio, tú y tus hijos e hijas contigo, pues es estatuto y el estatuto de tus hijos, adjudicado a los sacrificios de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grasas que se han de quemar, llevarán la espaldilla que será alzada y el pecho será mecido como una ofrenda mecida en presencia de Jehová y será para ti, para tus hijos, un estatuto perpetuo como Jehová lo ha ordenado. Luqui, ¿podrías leer la siguiente parte? Moisés buscó con empeño el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí ya había sido quemado. Entonces estalló en ira
contra Eleazar y Tamar, los hijos que le quedaban a Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en lugar sagrado? Es cosa santísima y os ha sido dada para cargar con la iniquidad de la asamblea, para hacer expiación por ellos delante de Jehová. He aquí, su sangre no ha sido traída aún al interior del santuario. Por lo tanto, vosotros debisteis haberla comido en lugar santo, según os mandé. Entonces Aarón respondió a Moisés, si el día que han presentado su ofrenda por el pecado y su holocausto delante de Jehová me ha sucedido esto, hubiera sido acepto a Jehová si hubiera comido hoy la víctima expiatoria. Y Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Qué duro. Esto, que yo digo, qué temple. O sea, yo no me puedo imaginar la tensión que había en este momento ahí. Dice, Eleazar y Tamar cometieron un error y había una tensión espantosa. Tremendo. Sí, pero Aarón, o sea, tuvo, o sea, una, como que una discusión, pero con razón. Sí. Sí. Que fue aceptado. Sí, no, y ahí no pasó, realmente no paró en nada crítico, ¿verdad? Yeah. Pero aquí encontramos un paralelo otra vez con lo del monte del Sinaí y el becerro. En Éxodo 19:21 dice, Dios dijo a Moisés, baja y advierte a la gente que no deben atravesar la barrera que rodea el Sinaí, no sea que miren a Jehová y perezcan. Los sacerdotes también se acercarán a Jehová. Ellos deben santificarse. Ellos tienen que santificarse para que no sean castigados. Es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, aquí empieza una parte de la cual no voy a leer, no vamos a hablar mucho, solo vamos a comentar un poco. Pero aquí comienza algo que como que agarrara otra dirección. Porque vamos a hablar de lo que constituye lo que es impuro. Entonces, vamos a leer de ahí. Le voy a pedir a Maite si podía empezar del 1:11, del 1 al 5. Sí. Ya estoy, ¿verdad? Hablando. Ok, disculpa. Ok. Animales limpios e inmundos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o los que tienen pezuñas, no comeréis. Estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Gracias. ¿Invita? Uh-huh. Y la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será impura para vosotros. También el cerdo, aunque tiene pezuña y es
de pezuña hendida, no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. De todos los que están en las aguas, estos podéis comer. Todo lo que haya en los mares y en los ríos con aletas y escamas, eso comeréis. Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tenga aletas ni escamas, será reptil o cualquier animal acuático, o serán abominación. Gracias. Voy a seguir leyendo yo. Dice, serán abominación para vosotros su carne. No comeréis de sus cadáveres, tendréis repulsión. Todo lo que hay en las aguas no tenga aletas y escamas, o será abominación. En cuanto a las aves, tendréis repulsión de las siguientes, que no se comerán y serán abominación: el águila, el buitre, el que quebranta huesos, el sopilote, el gallinazo, el milano según su especie, y todo cuervo según su especie. Lucky. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el comorán y el ibis. El cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie. La abubilla y el murciélago. Será abominación para vosotros todo insecto alado que ande en 4 patas. Gracias. Maite. Del 21 al 25. Está el micrófono en... Ay, perdón. Sí. Disculpe. Bueno, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis abominación. Y por estas cosas seréis inmundos: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Gracias, Silvita. ¿Me toca a mí? Sí, Silvita. Tendréis por inmundo todo animal de pezuña que no tenga pezuña hendida ni rumia, y todo el que los toque será impuro. De todos los animales que andan con 4 patas, tendréis por inmundo todo el que ande sobre sus garras. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos será impuro hasta la tarde. Y el que recoja sus cadáveres se lavará los vestidos y será impuro hasta la tarde. Serán impuros para vosotros. Y entre el pulular de los que bullen sobre la tierra, tendréis por inmundos estos: el topo, el ratón y la tortuga, según su especie, el erizo, el lagarto, el caracol, la babosa y el camaleón. Gracias. Estos son inmundos para vosotros entre todos los que pululan. Cualquiera que los toque cuando estén muertos será impuro hasta la tarde. También será inmundo todo aquello sobre lo cual caiga uno de estos después de muerto, sea un objeto de madera o ropa o piel o saco o cualquier utensilio usado para cualquier actividad. Se meterá en agua, será inmundo hasta la tarde y después será puro. Y si alguno de ellos cae dentro de cualquier vasija de barro,
Todo lo que esté en ella será inmundo y la quebraréis. Cualquier alimento que se coma sobre él, el cual haya caído agua con tal vasija será inmundo, y todo líquido que se beba con tal vasija será impuro. Será impura cualquier cosa sobre lo cual caiga uno de sus cadáveres. Horno y fogones serán destruidos. Son inmundos y serán inmundos para vosotros. Lucky, ya me lo terminamos. Serán puras las fuentes, cisternas y depósitos de agua, pero lo que toque un cadáver será inmundo. Y si cualquier parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla para siembra que se ha de sembrar, será limpia. Pero si se ha echado agua en la semilla y uno de sus cadáveres cae sobre ella, os será impura. Si muere cualquier animal del cual podéis comer, el que toque su cadáver será impuro hasta la tarde. El que coma de su cadáver lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Y el que recoja el cadáver lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Gracias. Maite es la última. Del 41 al 47. Al final Sí, del capítulo. y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, sobre la tierra, porque soy yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Bueno, sigo. Sí, al final. Ya se va a acabar, perdón. Ay, Dios mío. Ok, perdón. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Muy bien. Como sabemos, aquí hay controversia con todas estas cosas. Con el que quiera darle controversia. La verdad que la palabra es muy clara. A mí me impacta en esta parte donde dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, todo esto tiene que ver con eso, y esto tiene que ver también con una instrucción muy, muy clara. Ir en contra de esta instrucción es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia sus condiciones en ningún momento, en ningún momento. Entonces, Él no dice hagan esto y, no hagan, y después dice no lo hagan, sino sus instrucciones son claras. Y no voy a entrar aquí en eso. Es lo que a mí me llama mucho la atención, y eso lo vamos a ver más adelante, es lo que se llama el estado de pureza y el estado de impureza, que eso es lo que se está tratando aquí. Aquí, de repente, en nuestra historia de aquí, estas son
instrucciones muy específicas que Dios está dando para acercarse al tabernáculo. No perdamos ese enfoque, ¿verdad? Por acercarnos al lugar donde Él habita. Entonces, el hecho de que alguien toque un animal muerto o cambie de un estado de impureza o pureza a impureza, realmente no quiere decir mucho. Lo que quiere decir es que no hay que acercarse a Dios en un estado de impureza. Esa es básicamente la instrucción. Y vamos a ver más adelante acerca de eso, de por qué. ¿Por qué es esta situación? Y yo creo que aquí hay un mensaje muy bonito, muy profundo, que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a terminar hoy con esta porción de Parashá Shmini. No quería mucho entrar en esto, no me estoy basando mucho en este final, porque quería más dedicarle tiempo a la conexión que hay entre el tabernáculo y el monte del Sinaí y cómo esa continuación Dios la está perpetuando para todos. Y eso sigue y se quedó establecido. Entonces, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ver la próxima semana en Parashá Tazria. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos en la siguiente semana.